Buenos días, compañeros. Instructor Diego Lozano. A continuación, la presentación de nuestra estrategia pedagógica a cargo de Angélica Vargas y Cindy Rodríguez. Persona natural es todo individuo ya nacido y que es susceptible de contraer derechos, obligaciones y deberes, que actúa por sí misma y adquiere única identificación. Persona jurídica. Persona ficticia capaz de obligarse, no como física, sino como entidad conformada que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de la empresa a través de un representante legal. ¿Cómo se constituye la propiedad horizontal? La propiedad horizontal se constituye mediante escritura pública, la cual debe ser registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. La escritura pública que contiene el reglamento de la propiedad horizontal debe incluir como mínimo el nombre e identificación del o los propietarios, el nombre distintivo del edificio o conjunto, la determinación del terreno, se refiere a nomenclatura, área, linderos y los correspondientes folios de matrícula, la identificación de cada uno de los bienes particulares y bienes comunes, los coeficientes de la copropiedad, la destinación de los bienes de dominio particular ajustados a las normas urbanísticas, las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del edificio o conjunto. Luego de estar constituida la propiedad horizontal, esta se debe inscribir en la alcaldía del lugar de ubicación del edificio o conjunto. La propiedad horizontal según sus usos. Uso residencial. Son los inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados a la vivienda de personas. Uso comercial. Son los inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de actividades mercantiles. De uso mixto. Son los inmuebles cuyos bienes de dominio particular tienen diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria u oficina. Todo de acuerdo con la normatividad urbanística vigente. Leyes de propiedad horizontal en Colombia. Encontramos la Ley 182 de 1948. En esta ley se crea la figura de copropietarios, se habla de departamentos y las leyes que regulan los departamentos. También se contextualizó el concepto de bienes comunes y habla de la figura del administrador. Por otro lado, tenemos la Ley 16 de 1985. Esta modifica la Ley 182. Habla de persona jurídica, de la asignación a la persona jurídica el manejo de los bienes comunes, la certificación de la existencia y representación legal. Por otro lado, tenemos el decreto reglamentario 1365. Este reglamenta las anteriores leyes. Habla de la regulación de la representación legal en las alcaldías. También incorpora la contabilidad, funciones del administrador y crea el fondo de imprevistos. Por otro lado, tenemos la Ley 428 de 1998. En esta ley se reglamenta lo relacionado con las unidades de vivienda cerrada y establece principios generales para el desarrollo y funcionamiento de las unidades inmobiliarias cerradas, derechos y obligaciones de los copropietarios, organización de su funcionamiento para procurar una mejor calidad de vida. Y por último, la Ley 675 del 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. Hasta el momento unifica en un solo cuerpo normativo la regulación sobre la propiedad horizontal. La regulación contenida en esta ley se basa en la coexistencia de un derecho de propiedad exclusiva sobre bienes de dominio particular
que pueden ser destinados a uso residencial, comercial o mixto, y un derecho proporcional que se tiene sobre los bienes comunes. Principios orientadores de la Ley 675 del 2001, los cuales están contemplados en el artículo 2. El primero, función social y ecológica de la propiedad. Segundo, convivencia pacífica y solidaridad social. Tercero, respeto de la dignidad humana. Cuarto, libre iniciativa empresarial. Quinto, derecho al debido proceso. A continuación daremos algunas definiciones. Bienes comunes son los de carácter general, como el parque infantil, salones sociales, campos deportivos y parqueaderos, si así el reglamento los establece. Bienes privados son los que hacen referencia a la parte interna del apartamento, casa, oficina, local, bodega, construida o no, que está en el edificio o conjunto. A pesar de ser un bien privado, los reglamentos pueden establecer restricciones a las clases de uso. Bienes comunes esenciales son los indispensables para la existencia y estabilidad de la propiedad horizontal y necesarios también para el acceso a los bienes privados. Entre los denominados bienes comunes esenciales se encuentran el terreno, las instalaciones de servicios públicos, fachadas, techos, escaleras, ascensores. Expensas comunes necesarias son aquellas que están destinadas al cumplimiento del objeto social, como es la empresa de vigilancia, aseo y empresas de mantenimiento. Expensas comunes son los gastos normales u ordinarios originados para la conservación, reparación y funcionamiento de las áreas comunes y que están a cargo de todos los copropietarios. Fondo de imprevistos. Corresponde al 1% no inferior sobre el presupuesto anual de gastos comunes y demás aprobados por la Asamblea. Se suspende cuando el monto alcanza el 50% del presupuesto ordinario del respectivo año. Si es insuficiente, se recurre a expensas extraordinarias. Para hacer uso de este recurso, se necesita previa autorización de la Asamblea. Asamblea de copropietarios. Se debe realizar como mínimo una vez al año o cuando señale el reglamento dentro de los 3 primeros meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal. En una reunión de copropietarios se delibera sobre el futuro contable, financiero y social de la persona jurídica. El quórum necesario para realizarla es del 51% del coeficiente. En las votaciones se tienen 2 tipos. La primera, que no requiere mayoría calificada, solo requiere la mayoría de los asistentes. Para votaciones monetarias se necesita mayoría calificada, el 70% del coeficiente, y el 75% para disolución o reconstrucción. Derecho propio. Si pasados los 3 primeros meses el administrador no ha citado a asamblea, por derecho propio, el primer día hábil del 4º mes siguiente al vencimiento de cada periodo presupuestal, en el lugar y hora que indique en el reglamento o en su defecto en las instalaciones del edificio o conjunto a las 8 pasado meridiano. Actas. Una vez transcurrida la asamblea de propietarios, sus decisiones deberán constatar en un acta. En ella debe indicar si fue ordinaria o extraordinaria, nombre de los asistentes, coeficiente, orden del día, un breve relato de los asuntos, decisiones, propuestas planteadas y que son sometidas a votación. Votación emitida.
Debe ser publicada dentro de los 20 días hábiles subsiguientes a la reunión, firmada por el presidente y secretario, en ocasiones por la comisión verificadora del acta. Se debe incorporar en el libro de actas y también la fecha y lugar donde se publicó. Funciones del administrador. Las funciones básicas y reglamentarias del administrador de propiedad horizontal son ejecución, conservación, representación y recaudo. Es el mandatario y representante legal de todos los copropietarios. Él es el encargado de administrar inmediata vigilancia y control de todos los bienes de la propiedad horizontal y responderá ante los copropietarios por cualquier perjuicio causado a la persona jurídica por incumplimiento de la ley y o reglamento de la propiedad horizontal o extralimitaciones de las funciones, según la Ley 675. Consejo de Administración. Este órgano es un asesor directivo de la administración y es obligatorio para los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, conformados por 31 o más bienes privados, excluyendo parqueaderos y depósitos. Es elegido por la asamblea y debe estar conformado mínimo por un número impar.